Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Néstor, buenas noches. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿tú, Néstor? A gustísimo otra vez de estar con ustedes. ¿Y sabe qué? ¿Qué le parece si vamos a la información? Tras haber anunciado con bombo y platillo al Comité Ciudadano para la designación del fiscal anticorrupción, ahora sus integrantes argumentan que el Senado no cumplió y renuncian al cargo. Los miembros del Comité de Acompañamiento Ciudadano para la designación del fiscal anticorrupción anunciaron en un comunicado la mañana de este miércoles su renuncia al cargo. Responsabilizaron al Senado de haber incumplido con su obligación constitucional de nombrar al titular de la Fiscalía Anticorrupción. El tema se abordó en la comisión permanente, donde los senadores respondieron. Decidimos parar porque las atribuciones al fiscal anticorrupción son limitadas. Y porque tampoco en esa propuesta, esa minuta de ley de la Fiscalía General, no se desarrolla el concepto de la transformación de Procuraduría a Fiscalía General como órgano constitucional, autónomo e independiente. Pero los priistas y panistas se culparon mutuamente por la falta de acuerdos para designar al fiscal anticorrupción. Y el PRI y el Verde siempre difirió y atrasó todos los asuntos de esta reforma de ley orgánica de la PGR a Fiscalía General de la República, de la cual depende el fiscal especial anticorrupción. Los priistas respondieron así a esta acusación. Y el propio senador Gamboa lo dijo, si les parece bien, la próxima semana, en el seno de la Junta de Coordinación Política, podemos llegar a un acuerdo y tomar una determinación y estar en los tiempos. Quieren o desean agregar algo distinto, ese es el punto, que hay que cuestionar si queremos o no ya tener integrado el sistema. Y el PAN reviró. El Partido Acción Nacional va por un sistema anticorrupción de verdad, un sistema que funcione. Vamos por una Fiscalía General que sirva. Vamos por un fiscal general independiente. Al final del debate de la comisión permanente, hubo un nuevo llamado para lograr los acuerdos y cumplir con esta responsabilidad. Esas leyes que aprobamos del Sistema Nacional Anticorrupción establecieron un transitorio que el día 19 de julio estaría nombrado completamente el Sistema Nacional Anticorrupción. No lo tenemos, hagámoslo. Quedan días, horas, pero si hay voluntad política se puede. Y hablemos del tema de la adopción en México. Entre 2012 y 2017 se realizaron más de 1,200 solicitudes, de las que solo 500 fueron aceptadas, tan solo menos del 35%. Los más afortunados, los niños que se dan en adopción, son los menores de 8 años, quienes después de esta edad ya nadie los pide. Ante esta problemática y el pesado andamiaje burocrático en los trámites de adopción, legisladoras del PRI y del PRD exigen una revisión profunda del tema. Favor de levantar la mano. La comisión permanente aprobó un punto de acuerdo para hacer un llamado al DIF a que se optimicen los procedimientos de adopción en el país. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México ocupa el segundo lugar en América Latina en un número de niños huérfanos al sumar el 1.6 millones de casos. Muchos de ellos viven en casas hogar, orfanatos, casas de cuna, internados e instituciones de asistencia social, que no son entornos ideales para su crecimiento. Según informes de los senadores, en promedio 30,000 niños viven en albergues, en casas hogar u orfanatos públicos y privados que se encuentran en espera de ser adoptados. De estos, el 77% tiene entre 7 y 17 años. Solicitaron los legisladores que haya menos burocracia en el proceso de adopción. Las trabas en la adopción y las trabas en la reproducción asistida dan paso a un mercado negro, dan paso a que haya menores que sean vendidos o que sean desaparecidos y secuestrados, y que muchos de nuestros niños mexicanos están en el extranjero. Pues lo que necesitamos es flexibilizar. La adopción es la mejor solución a la difícil situación que enfrentan las niñas, niños y adolescentes al verse privados de una familia. También se pronunciaron porque se impulse una auténtica cultura de adopción en el país en beneficio de miles de niños y adolescentes. Bueno, Adriana, la verdad es que es importantísimo que el Congreso entre a este tema porque, por desgracia, hay una gran cantidad de familias que por una u otra razón no pueden tener hijos, que están dispuestos a darle un hogar, educación, valores,
una buena vida a un chico que no tiene, a una niña que no tiene hogar, y bueno, pues la burocracia le impide. Y estos niños pues están en condiciones nada dignas ahí en el DIF, o salen a las calles abandonadas con un destino ya destrozado. La diferencia que estén en un hogar, que crezcan en una familia, que les den educación. Impulsemos esta ley, hay que reformarla, hay que flexibilizar la adopción en México, Néstor. En México y en todos los estados, porque por desgracia, además debo decirle que son los estados los que van poniendo trabas. Hay que construir pues todo el andamiaje legal para que haya pues un acceso rápido a la adopción, para hacer felices a familias que quieren tener bebés, que quieren tener niños, que quieren educarlos, y también darles a ellos que no tienen esa posibilidad de tener una familia, pues darles un hogar, Adriana. Y bueno, ¿qué le parece si vamos al siguiente tema? Los ciberdelitos, una nueva modalidad sin marco normativo aquí en México. ¿Sabe usted cuántos actos ilícitos pueden realizarse desde una computadora, una tablet o un teléfono inteligente? Por eso, urge concientizar a las autoridades y a la población, y en el Senado se habló de esto en el foro hacia una nueva estrategia nacional de ciberseguridad. Veamos. El comisionado general de la Policía Federal llegó al Senado de la República para convencer a los legisladores de la necesidad de combatir los llamados ciberdelitos. Si ahorita ustedes agarran su teléfono, están a 2 clics de poder cometer cualquier tipo de delito. Desde la trata hasta la falsificación de documentos, pasando por absolutamente todo el catálogo de delitos que incluye el Código Penal. Haría un llamado, sobre todo al Poder Legislativo, a evaluar con mucha seriedad, con demasiada responsabilidad y conocimiento del fenómeno, la manera en que se van a tipificar los delitos. En el foro denominado Hacia una nueva estrategia nacional de ciberseguridad, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Arturo Robles, pidió legislar en la materia, pero sin inhibir el desarrollo tecnológico. Porque había un doble riesgo. Por un lado, dar suficientes facultades o demasiadas facultades a las autoridades que inhibiera la innovación y el desarrollo tecnológico, pero también por el otro lado, dejar con las manos atadas a las instituciones y a las autoridades para establecer este entorno seguro, entorno digital, donde si no existe esta seguridad, tampoco va a existir esto que se llama ciberbienestar. También Víctor Lagunes, jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República, propuso analizar la creación de una agencia para el combate de estos delitos. En otros gobiernos ya lo hemos visto, ¿no? Obama le asigna $19 billones al año a este tema. Acaba la Unión Europea de asignar un fondo también bastante grande al tema de ciberseguridad. Creo que entre nosotros aquí puede salir cierta conclusión de cómo podemos fortalecer el frente y que el resultado puede ser o una agencia o fortalecimiento de los atributos de las diferentes dependencias que ya están haciendo el trabajo. Finalmente, los legisladores se comprometieron a diseñar leyes a fin de contar en breve con una estrategia nacional de ciberseguridad. Hay varios aspectos del delito que se tienen que regular en torno al Internet, definitivamente, y parte de este foro se enfocó en esta importancia. 7 jóvenes que representarán a México en la Olimpiada Mundial de Robótica viajarán a Estados Unidos a triunfar y a poner en alto el nombre de nuestro país, Néstor. Veamos. Es un reto ir contra estos 163 países y bueno, pues hemos estado preparando muy bien al equipo para que llegue a pelear por uno de los primeros lugares a esta Olimpiada. ¿No se siente intimidado el equipo mexicano? No, para nada. Estamos muy confiados en el trabajo que se ha hecho. La voy a hacer bien. Yo creo que va a ser como un zigzag. El 14 de julio, 7 alumnos de preparatoria irán a Washington, Estados Unidos, a representar a México en la primera Olimpiada Mundial de Robótica. Sin nervios, pero también pues, la emoción de decir vamos a poner el nombre de México en alto y pues vamos a dar todo de nosotros para regresar con una medalla. Durante 3 meses, este equipo, patrocinado por Fundación Azteca de Grupo Salinas, no ha parado. Yo creo que las posibilidades que tenemos en México de hacer no solamente un buen papel, pero verdadero y objetivamente de ganar, son muy altas. Aquí va a depender de algo importante. O sea, una cosa es el robot.
hasta antes de la competencia el robot es muy importante, pero estando en la cancha, lo que importa es la capacidad del equipo de adaptarse a los aliados. Azul rojo en un carril nada más. Estamos haciendo todavía pruebas para comparar 2 diseños que hemos realizado durante estos 3 meses, pero pues básicamente los dos ya son muy competitivos. Lo que buscamos es que se quita ese estereotipo de que la robótica y la ingeniería es solo para hombres, entonces pues eso es lo que estoy intentando. Estos jóvenes de entre 16 y 18 años creen que aún no han ganado nada. Lo que no saben es que ya son unos verdaderos triunfadores, porque son los representantes de México y competirán con otros 163 países. Pues yo lo invito a que a través de ADN 40 usted esté atento a todo lo que va a ser este Mundial de Robótica que se realizará en Washington el próximo fin de semana, y además donde Grupo Salinas, Televisión Azteca están patrocinando al equipo mexicano, y bueno, esperamos que tengan un gran éxito. Y bueno, ¿qué le parece? Ahora vamos con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños, que tiene pues una entrevista sobre la implementación de la protección, de la promoción de los derechos de los migrantes indocumentados. Existen más de 15 millones de indocumentados en Estados Unidos, de los cuales el 80% son mexicanos. Pero ante la virtual firma de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿qué papel juegan nuestros trabajadores migrantes? De eso va a platicar con nosotros el senador Marco Antonio Olvera. El Instituto Nacional de Migración les apoya con recursos para poder trasladarse a sus lugares de origen. En este mismo tenor se logró la modificación de la Ley de Educación para que todos los connacionales repatriados o sus familiares puedan incorporarse al medio educativo sin ningún problema. Anteriormente había una serie de requisitos que tiene la Secretaría de Educación Pública y las instituciones de educación superior. Te piden que esté apostillado el documento, te piden documentos muy puntuales como debe de ser, pero luego nos encontramos con la realidad. Un acta de nacimiento de un niño que no trae el apellido de la mamá, porque allá no se acostumbra a poner el apellido de la mamá. Entonces llegan acá y le dicen, oiga, no es que no se lo podemos recibir al niño en el kinder porque no trae el apellido de la mamá. Y bueno, detalles como esos se están resolviendo con esta reforma a la Ley de Educación. Por otra parte, se logró que el gobierno federal destinara 1,000 millones de pesos para los 52 consulados que hay en Estados Unidos, con el objeto de fortalecer su trabajo. Y bueno, en este mismo camino, un punto muy importante es que nos organicemos para defender jurídicamente a nuestros connacionales, con despachos de abogados que deben de ayudarles y de orientarles en su condición migratoria. Ante la virtual firma de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, es muy importante que los mexicanos conozcamos cuáles son los parámetros mediante los cuales nuestros paisanos podrán ingresar a Estados Unidos para trabajar, cuáles son las garantías que van a tener y sobre todo que se respeten sus derechos humanos. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, Alicia Salgado. Me da muchísimo gusto saludarles. Fíjense que esta semana la Confederación Patronal de la República Mexicana le pidió al presidente Enrique Peña Nieto que ejerza su derecho de preferencia para enviar una iniciativa de mejora regulatoria. Como hemos visto después del conocimiento de la famosa ENRIGE, que es la encuesta de impacto del costo regulatorio de la corrupción en México, es la verdad, o sea, lo que pagan los empresarios y dicen pagar por cumplir con normas, licencias y todo aquello que implique el embagaje regulatorio, se ha vuelto mucho más presión, o sea, ha generado mucho más presión de parte del sector empresarial para que el presidente mande su iniciativa, no nada más la que introdujo el senador Larios por el grupo parlamentario del PAN, pero que en realidad es la iniciativa del sector privado. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esto? Es el terrible hallazgo de que en México al menos reconocen los empresarios que pagan 47,000 pesos en promedio por año
para cumplir con la regulación en materia de aperturas y cierres, licencias. Para hacer las actividades económicas es indispensable dar certeza jurídica y solamente en la medida en que los trámites de los 3 niveles de gobierno se homologuen y haya un registro nacional de trámites y de ahí no se salgan, pues podría reducirse el hecho de que en México dedicamos 0.5% del Producto Interno Bruto a pagar en corrupción. Y también eso es una llamada de atención al sector privado, porque si no queremos que este país continúe en ese sentido, pues la regulación también debe establecer sanciones no solamente para aquellos que otorgan la facilidad de la corrupción, sino para aquellos que por evitarse ir a hacer un trámite prefieren dar una mordida. ¿Tú qué piensas? Yo pongo ese tema bajo la lupa desde la Cámara de Senadores. Gracias, Alicia. Y es el momento de ir a un corte, pero no se vaya porque después regresamos con el diputado Miguel Salim, que nos va a comentar acerca de las sanciones a las aerolíneas por sus abusos, por los retrasos, por los excesos y los derechos, los nuevos derechos de los usuarios en los aeropuertos. Y ya estamos de regreso y esta noche está con nosotros el diputado panista Miguel Salim. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, Adriana, muy bien, Buenas muchas gracias. noches. Buenas noches, diputado. Buenas pues noches, Miguel, Néstor. por fin se hizo justicia a los usuarios de las aerolíneas. Tú, gran promotor, por fin se aprobó. Ya está publicado en el diario oficial y ya está en ejecución esta ley en donde se sanciona, bueno, pues varias partes, varios daños y prejuicios que hemos sufrido los usuarios de las aerolíneas. Platícanos un poco los puntos de esta ley. Gracias, muy gracias, buenas noches. Bueno, lo más importante de esta ley, y es que no se tenía considerado en este país por primera vez, y yo la verdad le agradezco a todos mis compañeros diputados porque esta ley salió por unanimidad, 0 abstenciones, 0 votos en contra. Creo que eso demuestra la necesidad que existía en este país para beneficiar a 40 millones de mexicanos que transitan por lo menos una vez al año en las líneas aéreas. ¿Qué es lo más importante? Que no existía ninguna sanción para los vuelos demorados. Únicamente ya estaba estipulado los vuelos cancelados. Pero la demora, el tiempo era infinito. O sea, tú podías tener una demora de 1 hora, de 2 horas o hasta de 8 horas. No existía ninguna sanción. Hoy con esta ley, algo muy importante es que las demoras ya tienen un tope. O sea, la demora tiene que ser máximo de 4 horas. Después de la 4ª hora, tú como usuario ya puedes dar el vuelo por cancelado. Si tú quieres, si tu decisión es esperarte, te puedes esperar 1 hora más, 5 horas. ¿Pero por qué 4 horas? Porque evidentemente después de la 4ª hora, seguramente la razón de ser de tu viaje pues ya no tiene sentido. Alguna conexión, alguna cita de trabajo. Solo a partir de la 4ª hora es que se toma como cancelado. Como cancelado. Se le reembolsa el dinero al pasajero, pero el daño ya está hecho. Ya les arruinaron un día de vacación o una junta o algún tema ejecutivo que se tenga que realizar. Es correcto. Y aparte de todo lo que acabas de mencionar, pues antes de esta ley pues no existía ni siquiera eso, ¿no? Nosotros decíamos que a lo único que teníamos derecho los usuarios antes de esta ley pues era quedarnos callados. Porque si alegabas con el peligro de que no te subieran al avión y hasta perdías el vuelo. De la hora 0 a la hora 4 es donde la Cámara de Diputados se vieron varias sanciones de acuerdo con la Canaero. Esto es bien importante porque la Cámara Nacional del Aerotransporte estuvo colaborando con nosotros y estuvo de acuerdo en este tipo de sanciones. De la hora 0 a la hora 1, las aerolíneas nos pidieron este espacio como de ajuste de tiempo, de carga de combustible, no existe sanción. De la hora 1 a la hora 2, las propias líneas aéreas van a presentarle ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre ellas mismas van a competir. De la hora 1 a la hora 2, ¿qué me ofrece cada línea aérea con la demora? Algunos te darán millas, algunos te darán algún refrigerio. Y de la hora 2 a la hora 4, ahí sí la Cámara, nosotros metimos la mano y pusimos un piso del 7.5% de sanción sobre el costo total de tu boleto, que va a ser reembolsable para tu siguiente vuelo. Un refrigerio, muchos podrán decir, bueno, ¿para qué me sirve a mí un sándwich o un refresco? Bueno, yo sí les quiero decir que la familia que viaja con
con 5 niños o con 4 niños y estás 4 horas en el aeropuerto, bueno, un refrigerio, pues te gastas 1,000 pesos que no tienes por qué gastártelos. Y una llamada telefónica, estas son prácticas internacionales. Pues también dices, bueno, yo ya tengo mi celular, bueno, pues a lo mejor ya se te acabó inclusive hasta la pila del celular por estar tan demorado. Esto es y por tienes causas derecho a la... imputables a la aerolínea. Cuando es causa del aeropuerto climatológico no hay ninguna sanción. No hay sanción, es correcto. Únicamente 100% imputables a la línea aérea. Y después de la 4ª hora, el vuelo se da por cancelado. El vuelo cancelado también tienes tus derechos, 100% de la devolución de tu costo del boleto, más el 25% de indemnización. Todo esto lo vas a hacer a través de Profeco. La Profeco ya está aplicando estas sanciones, pero está aplicando ciertos mecanismos. La ley ya está publicada, ya tenían los derechos los pasajeros, pero todavía después de la ley en los transitorios hay 90 días en algunos transitorios y en algunos otros hasta 180 días. Entonces, realmente cuando tú ya tengas este derecho es a los 90 días. Pero hoy ya lo puedes reclamar, guardarlo, porque la Profeco te da el derecho a que tú cualquier sanción, cualquier reclamo, tienes hasta 1 año de antigüedad para hacer tu reclamo. Entonces, Miguel, con el vuelo cancelado, creo que también es una parte importante. Dos temas importantes también, la sobreventa de vuelos y que el equipaje no llegue al destino final del pasajero. ¿Eso también está en la ley? ¿También habrá sanción? El tema del equipaje se duplicó la sanción, más o menos se midió en salarios mínimos, andaba entre los 6,500 pesos, hoy anda por la pérdida de tu equipaje entre los 11,000 y los 12,000 pesos. Es un costo que tiene la línea aérea. Bueno, a lo mejor la línea aérea no mucho es su responsabilidad, pero como eran 6,000 pesos, pues como que tampoco les interesaba mucho vigilar que las cosas se dieran bien. Hoy ya con 12,000 pesos creo que la línea aérea se va a preocupar un poco más con el tema del equipaje. Y la sobreventa. Y lo que decías es la sobreventa. Yo tengo un juicio sobre ese tema. Es una actitud excesiva, abusiva, con el pasajero de parte de la aerolínea. ¿Por qué? Porque es algo muy sencillo. Sobrevenden un vuelo. Y entonces sobrevenden un vuelo y no pierden. Porque ellos no pierden. Si tú, por alguna razón, te retrasaste 5 minutos, ellos tienen una persona en fila, ¿sí? Así es. Y tú te quedas sin tu vuelo. Y cada vez es un tema de extender más y más y más atrás. Y entonces un vuelo, no sé, de un trayecto que podría ser, Adriana, ¿qué te imaginas? En carretera de 3 o 4 horas. México-Acapulco, por ejemplo, hora o 4 horas. Sí, bueno, haces el mismo tiempo porque tienes que estar 2 horas antes, haces un brinco de 40 minutos y además te cobran carísimo. Néstor, hace un momento comentaste que si llegas tarde y te lo sobrevenden, aun cuando llegues puntual, te pueden sobrevender ese vuelo. ¿En qué otro comercio existe la sobreventa? Es como si tú vas a comprar un saco, lo pagas, ya lo pagaste y te dicen, no, pues ya lo pagaste, pero tu saco ya se lo llevó otro cliente. Te lo entrego ¿En qué tipo de comercio? Un mes porque no existe, ¿no? Eso está ya prohibido. Ya está estipulado en la ley, por supuesto, la sobreventa. ¿Qué es lo que se aplicó en esta ley? Primero, decir que fuimos muy cuidadosos en la Cámara porque hay prácticas internacionales y quiero decirles que la sobreventa es una práctica internacional y que está permitida. Pero está permitida en cierto porcentaje. En cada vuelo son entre 5 y 6 boletos de sobreventa. ¿Por qué está permitida? Porque la línea aérea entiende que algunos pasajeros no llegan, algunos pasajeros perdieron su conexión o simplemente dejaron perder su vuelo. Entonces, ¿qué otros beneficios tiene esta ley, Miguel? Bueno, mira, muchas aerolíneas no te permiten incluso registrar de forma incluida ya en el boleto de avión una maleta. Aquí ya por ley cada pasajero puede ingresar una maleta. ¿Qué otros beneficios? Hoy la ley dice que yo que tengo derecho a una maleta. Bueno, dime específicamente si me estás cobrando la maleta o no me la estás cobrando. Hoy las líneas de bajo costo nos han dicho, oye, pero me estás forzando a que yo suba el precio del boleto porque yo no incluía la maleta. Y nosotros les contestamos, a ver, el pasajero desde antes de que tú pusieras tu tarifa tenía derecho a su maleta. Miguel, pero también les puedo decir que hay otras líneas aéreas que ocultan sus tarifas
Y entonces, si tú llevas maleta y tú no llevas maleta, les cuesta lo mismo. Entonces, que sean Miguel, equitativos pero en el todo. tema es que en este país no existen aerolíneas de bajo costo. Dime una aerolínea de bajo costo. Bueno, así se mencionan y bueno, Pero no es la realidad. Ya el pasajero selecciona. Aquí hay algo importante, las tarifas son de libre mercado, no hay un tope, la Secretaría de Economía, nosotros no pusimos ningún tope, es libre mercado, pues que la gente seleccione, hay muchas líneas aéreas. Bueno, diputado, muchas gracias. Se acabó el tiempo. Felicitamos sin duda a los diputados por el resultado de esta ley que nos devuelve, pues, un poquito de los derechos que teníamos absolutamente perdidos frente al abuso de las aerolíneas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado Miguel Salim, gran promotor de esta ley que hoy es una realidad. Se nos acabó el tiempo, Néstor, pero nos vemos próximo jueves a las 10:30 de la noche en el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados y los senadores. Buenas noches.